Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Sumando Voces en Directo? Bienvenidos y bienvenidas. Hacemos este contacto porque hoy miércoles se presenta en la ciudad de Santa Cruz un documental titulado Bolivia en Llamas. Es un documental que tiene algunas revelaciones importantes y por eso tenemos a uno de sus autores aquí en nuestro espacio virtual. Y también hemos invitado para este espacio a Mariel Cautín. Ella es experta en bosques. En primera instancia, doy la bienvenida a Álvaro Bozo. Álvaro es un abogado en derechos humanos radicado en Irlanda, que ahora está aquí en Bolivia para presentar su documental. Bienvenido, Álvaro. Mary, muchísimas gracias. Aprovecho para saludar a tu teleaudiencia y encantado de estar aquí. Y damos la bienvenida también a Mariel Cautín. Mariel, bienvenida. Sabemos que te mueves muchísimo por la Amazonía, así es que nos va a gustar saber tu punto de vista sobre este tema. Muchas gracias, Mary, gracias, Álvaro, y sí, aquí para compartir un poco algunos igual datos recientes sobre el resto de la macrozona amazónica junto con la información del documental. Perfecto. Antes de empezar la charla, quiero mostrarles el tráiler del documental para que ustedes tengan una idea de qué va este trabajo que se ha titulado Bolivia en Llamas. ¿Tú calificarías esto como un ecocidio? Sí, no, definitivamente. Estamos al borde del precipicio, pero si seguimos recto, caemos a ese precipicio. Nunca en mi vida había visto un incendio de esa magnitud que destruya todo a su paso. La gente lo ha perdido totalmente todo. No sabíamos a quién atender primero. Asistiendo a los niños con infecciones respiratorias. Sí, tranquilo. ¿Te cuesta todavía? Cuesta, porque yo lo viví. The whole of the Chiquitano is a cemetery. Las colonias menonitas vienen aquí y hacen un bogotá de deforestación. This has been clear recently. Cuando llegaron aquí, ¿cómo era? Bonito, verde, todo el mundo. Ha causado problemas, el gobierno tiene que sacarnos de este problema. Nuestros ancestros, que es nuestra tierra, nuestro territorio. It's just miles and miles, isn't it, of burned forest. Left and right of us, it's just, everything's been burnt off. Estamos obligados a cambiar de rumbo si queremos sobrevivir. Esa es la verdad. Qué doloroso es volver a ver estas imágenes que han marcado nuestra vida el año pasado, porque hemos sido testigos de la quema de bosques que, según datos oficiales, han llegado a 12.6 millones de hectáreas, lo que se ha denominado el peor desastre ambiental en la historia de Bolivia. Es una denominación que hizo la Fundación Tierra. Tengo que contarles, amigas y amigos, que esta película sigue al abogado boliviano que les acabo de presentar, Álvaro Bozo, y también al periodista británico David Hill. Ambos hacen un recorrido por las tierras bajas de Bolivia donde se producen los incendios y se encuentran con destrucción, depredación, menonitas instalando nuevas colonias, en fin, una serie de cosas. Pero quiero darle la palabra en primera instancia precisamente a Álvaro Bozo para que él nos cuente qué es lo que ha encontrado en este viaje que ha hecho hacia la Amazonía y la Chiquitanía para mirar los efectos devastadores de los incendios. Bueno, de nuevo saludarte, Mary, y tal como comenzabas dándonos este dato escalofriante de 12 millones de hectáreas. Mencionabas también que yo vivo en Irlanda. Irlanda, toda la isla son 10 millones de hectáreas, son 2 millones de hectáreas más que todo un país, que todo un estado. Es realmente la cantidad de hectáreas que se han quemado es devastadora. Los efectos en la salud de las personas
que hemos visto son realmente escalofriantes también, porque imagínate estar meses de meses respirando humo, las afecciones respiratorias, las pulmonías, los niveles de contaminación que han tenido que respirar estas personas, ha sido muy grave para ellos, ¿no? Nosotros, contarte que en principio íbamos a hacer un levantamiento de datos, un documental sobre deforestación, pero a nuestra llegada a Bolivia, la realidad era otra. La Amazonía se estaba quemando y avanzaba con unos niveles y a una velocidad alarmante en ese momento. Entonces, tuvimos que un poco girar el tema y hacer un hincapié también en los incendios, ¿no? Y bueno, las razones de estos incendios y de los altos niveles de deforestación es un tema que tocamos en el documental. Este año, por ejemplo, Bolivia es el segundo país con mayor índice de deforestación a nivel mundial. Y la gran diferencia con otros países es que en otros países se están haciendo políticas para detener, para reducir, para contrarrestar estos índices de deforestación, mientras que en Bolivia tenemos políticas públicas que las están incrementando, que las están auspiciando. Tenemos un paquete de leyes incendiarias que no ayudan a la situación. Tenemos la Agenda Patriótica 2025 que tiene como finalidad volver a Bolivia un país exportador de granos y que nos está haciendo mucho daño. Tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos uno de los pulmones del país. Nosotros somos responsables a nivel internacional de este gran legado que son los bosques, que no solo son para nosotros, sino son para nuestras generaciones a venir, ¿no? Y esto es muy importante. El incremento de hectáreas de cultivo de soya, que es un tema en el que estamos haciendo hincapié, es alarmante. Mencionarte que hasta 2013 se expandían como hasta 52,000 hectáreas por año. Hasta 2018 esta cifra se ha triplicado, quintuplicado, son 500,000 hectáreas por año, y esto es realmente un desastre para todos nosotros, ¿no? Una de las mayores revelaciones probablemente que nos trae este documental es el papel de los menonitas en la deforestación, porque se habla bastante del papel de los interculturales, de los agropecuarios. Sin embargo, los documentalistas llegan hasta las comunidades y encuentran incluso comunidades en plena formación. Mariel Cautín, ¿nos podría contar cuál es el papel que están jugando los menonitas en la deforestación en Bolivia? Sí, el documental efectivamente brinda nuevas luces en el tema, porque asocia una de las grandes incógnitas en el tema de deforestación, que es la ampliación de la frontera agrícola con el tipo de producción y el desmonte legal o ilegal, ¿no? El caso de la expansión de colonias menonitas para el negocio de los cultivos de soya, amerita más investigaciones. El Estado no brinda información actualizada sobre el tema, y es uno de los principales conductores de deforestación de los últimos 10 años aproximadamente, ¿no? Según los datos de los últimos estudios, estamos en una correlación de casi una reducción de la ampliación de frontera por ganadería, que antes en Bolivia era uno de los principales motores, y la agricultura toma de forma acelerada. El documental ahí también corrobora uno de los fenómenos que ya venimos evidenciando en campo y que también se hacen denuncias locales, que es la conversión de tierras de ganadería extensiva a cultivos de soya intensivo de forma mecanizada, ¿no? Este fenómeno es muy complejo porque implica en primer lugar un cambio de uso de suelo, ¿no? Que tiene que pasar por reglamentaciones técnicas y evidentemente por autorizaciones por parte del Estado, ¿no? El documental
brinda declaraciones sobre el tema que es muy relevante, pero este fenómeno lo que está provocando precisamente es que los actores terratenientes que tenían mucha tierra en la parte de expansión de Santa Cruz, que han podido legitimarse con el negocio ganadero, pese a tener, digamos, poca capacidad de explotación en los terrenos, sí está pudiendo lograr afianzar sus negocios mediante la venta de tierra, en este caso para formación de nuevas comunidades menonitas, pero también con un cambio de uso de suelo, ¿no? Y el cambio de uso de suelo es lo que está en la base de los grandes problemas ambientales que enfrentan ahora los bosques de Bolivia. Muy bien, y quiero preguntarle a Álvaro, ¿cómo fue esa incursión en las comunidades menonitas? Normalmente ellos son muy cerrados, suelen no querer hablar con la gente, sin embargo, te vimos charlando muy amigablemente con varios de ellos y constatando esto que nos acaba de comentar Mariel, ¿no? Respecto a la expansión de las colonias, incluso llegando hasta la Bella Italia, creo que es, ¿no? Una colonia que está en plena formación en un área que debería ser un área de cuidado, de reserva forestal, ¿no? Correcto, Beri. Mira, antes de nada, la población menonita es una población que trabaja muy duro, son gente muy honesta y la crítica tiene que ser en medida de que ellos compran tierras, entonces son las autoridades nacionales, la ABT, el INRA, los que tienen que hacer cumplir, los que tienen que dar instrucciones claras a estas comunidades para que estas comunidades puedan cumplirlas. Ahora, me preguntas cómo hemos ingresado. Estas comunidades sí son cerradas al principio, gracias a que mi colega David Hill es rubio y de ojos verdes, lo han visto como muy amigable y eso ha facilitado en gran parte el hecho de que podamos entablar conversaciones mucho más fáciles. Un par de detalles sobre las colonias menonitas. Hay estudios y es el hecho por el que nosotros estamos haciendo hincapié, es que hay estudios que dicen que 16% de toda la deforestación en la Chiquitanía se ha producido en colonias menonitas. Este no es un dato que se puede pasar desapercibido, es muy importante. Las colonias menonitas han llegado a Bolivia en la década de los 60 y hasta 2013 eran 75 colonias. Hasta el 2018, hasta el 2022 se han expandido a 124 colonias y constantemente se siguen expandiendo. Tenemos que tener en cuenta que son grandes familias de 12, 14 niños y por supuesto esto va a determinar que ellos constantemente requieran más y más terreno, más espacios, más chacos, más propiedades para expandir la agricultura que ellos practican, ¿no? La diferencia de la agricultura que ellos practican con la que, por ejemplo, que practica nuestro campesinado es muy diferente. Ellos tienen una capacidad adquisitiva grande, tienen grandes maquinarias, tienen grandes inversiones en temas de tecnología. Si bien no tienen tecnología dentro de sus casas, pero para la producción de granos usan la maquinaria de punta que exista en ese momento tanto para derribar árboles, con topadoras, etcétera, etcétera, o semilladoras, aradoras, cosechadores, que es realmente importante y es por esto que estas comunidades necesitan la orientación y el apoyo del Estado para hacer las cosas bien. No es que estamos queriendo simplemente satanizarlos, pero es necesario de que exista un debate y exista un reordenamiento en este sentido.
Pero es el Estado mismo el que promueve la ampliación de la frontera agrícola a través de las leyes, ¿verdad? Entonces, probablemente no es el Estado el que va a cumplir ese rol, digamos, con las comunidades menonitas. Pero quiero, sí, querías decir, Álvaro, algo antes. Tienes absolutamente toda la razón, pero no podemos decir que no es su responsabilidad, es su responsabilidad y tenemos que ponerle presión al gobierno y para eso estamos aquí, para pedirle al gobierno que reordene y que cambie de rumbo la política de los bosques y que el INRA y el ABT cumplan con sus funciones. Ellos son los que tienen estas funciones declaradas por ley en la Constitución para preservar el orden. Tenemos una bella constitución que habla de la madre tierra, de los ríos, del aire, de absolutamente... Esas palabras son preciosas, pero van al viento si es que no existen políticas claras que ordenen y que preserven nuestros recursos naturales. Quería preguntarle a Mariel, me intriga muchísimo saber cómo hacen estas comunidades menonitas, uno, para adquirir la tierra, ya acabamos de ver que son gente con mucho dinero, pero por ejemplo, para obtener los permisos para el desmonte, por ejemplo, también para introducir sus formas de trabajo, etcétera, ¿no? Ellos, por ejemplo, en uno de los testimonios dicen que esa era una tierra forestal, de reserva forestal, sin embargo, lograron el cambio de la función del uso del suelo. ¿Cómo logran eso? Entendemos que los interculturales, por ejemplo, tienen una alianza política con el gobierno, pero ¿cuál es la figura con los menonitas? Sí, realmente ahí, Mary, estás apuntando a una caja negra que hay respecto al funcionamiento de varias instituciones, ¿no? Nosotros realizamos un estudio precisamente sobre el avance de la frontera agrícola y la relación de la frontera agrícola con el plan de uso de suelos de Santa Cruz en este caso, ¿no? Los datos que hemos relevado, bueno, en primer lugar, no es sorpresa, es que ni la ABT, ni el INRA, ni el gobierno departamental de Santa Cruz tienen una base de datos interconectada que permita hacer un seguimiento a las autorizaciones y a la legalidad de los desmontes y cambio de uso de suelo, ¿no? La forma en la que, y por lo mismo, la forma en la que se está accediendo a este tipo de grandes extensiones de tierra y de reconversión de bosques a áreas de cultivo intensivo, como es el caso de la soya, es mediante problemáticos contratos de compraventa, donde tienen un margen de ilegalidad muy alto. El documental también apunta a eso en el caso de la producción de soya que va destinada a los mercados extranjeros con Cargill, y también el rastro de suerte de lavado de deforestación legal e ilegal hacia el exterior, mercados que ya, algunos que son controlados, ¿no? El gran problema también que detectamos es que hay un subregistro, por lo mismo, por esta caja negra que no permite transparencia y que no cruza datos, hay un subregistro problemático de la ampliación de la frontera agrícola en Santa Cruz, ¿no? Al punto de que según la ANAPO, la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas, la entidad representante de los productores de soya a nivel nacional, da un dato de 3% de crecimiento anual. Esto en promedio son 30,000 hectáreas por año que crece la frontera agrícola soyera en concreto, ¿no? Los datos que tenemos nosotros haciendo un rastreo con el INE es que el ritmo de crecimiento es el doble. Va por 60,000 hectáreas anuales. Si te pones a pensar dónde puede crecer la frontera con 60,000 hectáreas anuales, y el documental habla del caso de esta comunidad, que creo que son 10,000 hectáreas, precisamente va ahí, a costa de deforestación de bosque, de cambio de uso de suelos y de un margen de ilegalidad muy grande que todavía no está siendo contenido y que por lo mismo provoca cíclicos desastres ambientales y ecocidios masivos en nuestros bosques, ¿no?
Bueno, no vamos a contar todo el argumento del documental porque queremos que vayan a verlo. Justamente se presenta hoy día en Santa Cruz y seguramente los próximos días también se va a presentar en otras ciudades. Pero Mariel acaba de mencionar un nombre, Cargill. Cargill es una industria alimentaria de Estados Unidos que el año 2023 salió en un informe de Global Witness como una de las responsables de la deforestación en esta parte del planeta. Y por eso quiero preguntarle a Álvaro Bozo qué encontró en el documental relacionado con Cargill. Bueno, muchísimas gracias, Mary. Cargill es un mega gigante de la alimentación a nivel mundial. Se dice que de cada 5 comidas o alimentos que tocamos, 3 han sido tocados por esta compañía, ya sea por la producción de semillas, transporte, fertilizantes, etcétera, etcétera. Es la compañía más grande en propiedad privada de los Estados Unidos. 15 de sus miembros el año pasado, según la revista Forbes, han sido catalogados como billonarios. Cuando hablamos del conflicto en Ucrania, por los granos de Ucrania, es Cargill la empresa más grande. Cargill es el exportador más grande de nuestra soya en Bolivia. Y entonces es uno de los grandes beneficiarios de toda esta deforestación. Al ser una empresa tan grande en el mundo, ellos se han comprometido a eliminar de sus cadenas de suministros productos que vengan de deforestación reciente. Ellos dicen que en el caso de Bolivia esto se cumple y nosotros hemos visto, y se ha visto también en este estudio que has mencionado de Global Witness, que no es así. ¿Cómo se ha hecho este estudio de Global Witness? Han hecho imágenes satelitales y se han recolectado datos específicos de áreas que han sido recientemente deforestadas y se han investigado. Se ha ido a estas áreas recientemente deforestadas, se ha hablado con los productores y se ha podido constatar que esos mismos productores enviaban y vendían a Cargill todos sus granos. ¿Cómo se sabía esto? A través de unas boletas que se manejan en el mercado, que son las boletas con las que se corrobora cuál es el peso del camión que ha ido a recoger el grano de ese específico chaco, 2 toneladas, 3 toneladas, etcétera, con qué grado de humedad, el tamaño del grano, etcétera, etcétera. Y eso puede corroborar el rol que tiene esta empresa en la deforestación y que tiene que ser más responsable a nivel nacional e internacional. Los mercados europeos siempre están buscando que los productos que ellos consumen no sean nocivos para el medio ambiente, no sean provenientes de áreas de deforestación o donde hayan violaciones a derechos humanos. Y este es uno de los casos evidentes donde podemos ver que esta empresa es responsable por esto. El gobierno es cómplice, el gobierno es el principal promotor del ecocidio y los que se están beneficiando también son esta compañía americana que se llama Cargill. Bueno, entonces esta es la segunda revelación del documental. Hemos hablado de una primera revelación que tiene que ver con la expansión de las comunidades menonitas que están cambiando incluso la vocación del uso del suelo para poder asentarse en tierras de reserva forestal. Y por otro lado, la segunda revelación tiene que ver con que Cargill sí está comprando soya y granos en el oriente boliviano en tierras recientemente deforestadas. De hecho, el documental muestra hasta las boletas de pago de parte de esa empresa. Bueno, quiero ir a la última rondita de preguntas con nuestros invitados, empezando por Mariel Cautín y preguntarle qué se viene hacia adelante. Estamos ya empezando una nueva etapa de incendios. ¿Tú crees que se han tomado las previsiones como para evitar otro desastre o estamos ante la posibilidad de que repitamos lo que ha sucedido el año pasado? Mary, yo espero equivocarme, pero veo las bases puestas para un nuevo año de crisis ambiental. Como sabes, el gobierno ha aprobado normativa que nuevamente está generando una especie de perdonazos en las quemas y en la deforestación.
Ya estamos recién saliendo de las lluvias, con el, además que según esto del cambio climático que también estamos empezando a ver en estas zonas, porque no solamente la emergencia de la deforestación y el fuego, sino que ya desde 2019 todo este desastre ambiental ha empezado a tener impactos en la conducta hídrica de muchas de estas zonas. La sequía extrema del año pasado, por ejemplo, nosotros estamos con organizaciones indígenas haciendo levantamiento de datos sobre eventos de clima extremo en la zona, intentando vincular el modo de desarrollo con el cambio climático y viendo los efectos de esto ya en los medios de vida de la gente, ¿no? Migración, hambre, pobreza, desempleo, son sintomáticos de una crisis social que está siendo arrastrada y provocada por la falta de control respecto a temas ambientales que son fácilmente de rastrear si hay voluntad política, ¿no? Lo que el gobierno ha empezado a hacer es que ya efectivamente creo que han identificado como al menos 10 grandes focos de calor la primera semana de junio. Se ha activado ya la primera alerta del plan contra incendios, pero que por otros años sabemos que tiene poca efectividad, ¿no? El rastreo de focos de incendio, la coordinación entre instituciones, la llegada de apoyo para la sofocación de incendios y finalmente el apoyo mancomunado de los niveles de gobierno es ineficaz, ¿no? Están todas las alertas puestas para que este año tengamos una nueva emergencia ambiental muy acorde con finalmente la crisis social y política y económica que estamos viviendo, que puede agudizar todo, ¿no? La falta de combustible para poder recorrer a zonas alejadas, la falta de insumos básicos por el encarecimiento, la falta de insumos básicos en comunidades para que puedan desalojar, etcétera, hace que el reto de enfrentar este año un nuevo ciclo estacional seco sea mucho más complejo, y ahí sí convocaría pues, como todos los actores que estamos en este tema, a estar en permanente alerta a la par de lo que nos acontece finalmente a nivel nacional, poner siempre la atención a la emergencia ambiental. Qué lamentables noticias acabamos de escuchar, en sentido de que podríamos estar frente a un nuevo año de destrucción en cuanto a incendios, porque no se han tomado las previsiones que deberían haberse tomado. Quiero terminar esta entrevista dándole la palabra a Álvaro Bozzo para que nos cuente cuál es el camino que va a seguir este documental una vez presentado, estrenado en Santa Cruz. ¿Qué más va a pasar y qué se espera del mismo en cuanto a incidencia, en fin? Bueno, tenemos el documental en la Universidad Gabriel René Moreno esta tarde. Lo vamos a presentar a los estudiantes, que son los jóvenes a quienes les importa más este tema. Son los jóvenes los que el año pasado y los años pasados han levantado su voz contra ese flagelo de los incendios y de la deforestación. Bueno, más allá, estamos organizando otras presentaciones en la ciudad de La Paz con la red de periodistas medioambientales. Estamos organizando otras presentaciones con otras universidades. Nuestro interés es llegar a esta población que va a ser la heredera de las acciones que nosotros hemos tomado o que no hemos tomado. Vamos a hacer presentaciones con la Universidad Católica. Hay un instituto de investigación de asuntos económicos, ISEC se llama, dependiente de la Católica, que está muy interesado también, y así sucesivamente. También en Cochabamba, con la plataforma por el cambio climático, también estamos en conversaciones, y ojalá que todos estos eventos se den. Ajá. ¿Y qué es Gecko Project? Porque tengo entendido que esa es la organización que hace el documental. Obviamente tú como persona, el periodista David Hill también, pero ¿qué es Gecko Project? Por favor, si nos puedes explicar. Gecko Project es una sala de prensa sin fines de lucro que hace investigaciones, hace documentales sobre temas de recursos naturales, conflicto y derechos humanos, cómo estos conflictos afectan a las comunidades, cómo están afectando al medio ambiente, y nuestra labor es de denuncia sobre este tipo de hechos. Eso es básicamente lo que nosotros hacemos.
Muy bien, muchísimas gracias Álvaro por haber participado en nuestro programa y también muchísimas gracias a Mariel. Mariel, por favor, tu despedida. No, gracias por la invitación. También convocar a la gente a que pueda asistir a las presentaciones del documental. Es un tema que en la coyuntura nos viene bien rememorar, recordar, no pensar que está superado, ni muy difícilmente lejos de repetirse, y que ojalá no repitamos las desastrosas cifras de 2024, el año con más hectáreas y con más pérdida de fauna y bosque primario en el país, ¿no? Ojalá así sea, Álvaro. Muchísimas gracias por haber participado en el programa. Gracias Mary, gracias Mariel, ha sido un placer haber estado con ustedes. Muy bien, amigas, amigos de Sumando Voces, muchísimas gracias por habernos seguido. En cualquier momento volvemos con otra entrevista de interés para nuestra audiencia.